Oye, toca el Betis, toca pensar en el Betis, pero pensáis un poco en el Chelsea, ¿no? Porque es que ya llega un momento que es inevitable, ¿no? Todos lo pensamos, los periodistas, los jugadores también. Un poco tenéis la cabeza en el Chelsea, ¿o no? Mira, yo particularmente no. ¿No? Yo estoy muy concentrado en este partido contra el Betis porque es un partido muy importante. Venimos de 2 partidos sin ganar y los rivales están muy cerca y no debemos fallar nuevamente. Y es un partido complicado porque Betis siempre que viene en Camp Nou le prepara muy bien este partido, juega muy bien contraataque y a partir de sábado após partido de Betis sí comenzamos a pensar en Chelsea porque es un partido muy importante. Sí, para muchos es el más importante de la temporada, para muchos también juegan los 2 mejores equipos del mundo y me imagino que les tenéis ganas después de lo del año pasado, ¿no? Sí, yo también por no ter jugado los 2 partidos, ¿no? Es verdad que esta ansiedad, este pensamiento viene mucho más de la rivalidad del año pasado, de la desclasificación que teníamos ahí. Jugamos muy bien, mas tenemos que ir por etapa, antes pensar en Betis y jugar y ganar esta partida. El césped zona, partido por partido, ¿eh? Puyol siempre dice partido a partido. Sí, para ganar algo hay que hacer partido a partido, no debemos pasar etapa. Yo soy una persona que no pasé etapa, quedé 8 meses ahí parado y si tuviera pasado una etapa mi rodilla no estaba bien, entonces poco a poco, Oye, el césped te iba a preguntar, está bien porque lo han cambiado, contra el Betis se estrena, no sé si tú creías que hacía falta cambiarlo, ya estaba bien, ¿os molestaba el césped? Mira, no estaba bueno, mas yo particularmente, respecto a la opinión de todos, yo no cambiaría, me dejaba como estaba y ahora que cambió hay que jugar como está. ¿No cambiarías por qué? Porque ya estabais acostumbrados a esa Sí, ya estábamos acostumbrados y tenemos que jugar así, o césped bueno o malo, tenemos que jugar con él así. Y los césped es malo para nosotros, más para los rivales también. El que está mal de verdad es el del campo del Chelsea, ¿eh? No sé si lo has visto por televisión. Sí, no he visto nada. Pero, ¿os preocupa o no que Mourinho esté ahí haciendo triquiñuelas de estas? Yo pienso que los césped, como dice, es malo para nosotros y para ellos también. Es verdad que cuando el campo no es tan bueno, no te puede tocar un balón de primera, no te puede salir jugando y en partidos como estos tan importantes sería bueno tener un césped bueno. Pero como no está, tenemos que evitarlo salir jugando, control en la defensa muy poco y con la experiencia que tenemos ahí de jugador de internacionales podemos salir muy bien. Volviendo a la Liga, ¿crees que hay un nuevo escenario después de la derrota del Barça en Valencia o no? Porque hay mucha gente que a lo mejor exageradamente dice, cuidado que ahora ya hay Liga, ahora ya el culé tiene que estar preocupado, cuidado con el Valencia, cuidado con el Madrid. ¿Tú crees que ha cambiado tanto después de perder en Valencia o no? Porque siguen siendo 6 puntos, ¿no? No, para nosotros no, para mucha gente sí. Mucha gente piensa que hay crisis en vestuario, hay crisis en Fútbol Club Barcelona, mas los vestuarios, los jugadores están muy conscientes que mismo si estuviésemos ganando ahí en Valencia, la liga aún no tenía terminado. Sería 12 puntos, hay mucha liga adelante, mucha cosa a jugar, a partido Barça-Madrid, hay Valencia-Madrid, entonces hay confrontos directos aún y nosotros estamos tranquilos porque fallamos en un momento que podríamos fallar. Por cierto, en este partido del Betis hay un detalle, a lo mejor a los jugadores os es igual, pero yo te lo pregunto porque a mí me sorprende, y tú que vienes, que es tu primer año, bueno, pues un año en la Liga Española, que vienes de otra liga como la francesa, no sé si te llama la atención, que es que hasta el miércoles por la noche no se sabía qué hora ibais a jugar el partido, ¿no? Contra el Betis. Esto es un poco raro, ¿no? Porque en Inglaterra, en otras ligas, ya desde el principio saben, desde el verano, todos los días y todas las horas que van a jugar. Y aquí esto de las televisiones se llama la atención. Es verdad que las cosas aquí en la liga está un poco rara. No solo ese cambio de horario, mas la sanción de Ronnie, la entrada que ha hecho Beckham en un jugador de Zaragoza ahí martes, no sé. Los árbitros están sacando tarjeta amarilla por nada, comprende. Entonces
la afición empieza a gritar y ya cifran una falta y es complicado. Pienso que para nosotros que somos profesionales, que tenemos un horario, un día juega a las 6, otro juega a las 5, otro a las 10. No tiene sentido. El cuerpo es complicado. Es un lío esto, ¿eh? Sí. Ahora que hablabas de la entrada de Beckham, que fue una entrada aquella durilla, me imagino, claro, que viste el partido. ¿Qué te pareció el Madrid? Para mí era tarjeta. No, correcto, eso estamos de acuerdo. Digo, el partido, el Madrid, ¿qué te pareció? Mira, cuando ha marcado 3 goles en 10 minutos, sí. Cambia todo es los sistemas tácticos de Vítor, cambia la mentalidad de los jugadores, se pone en duda. Es verdad que cuando hasta los 2-0, yo pensaba que los jugadores de Zaragoza estaban, hoy vamos a perder seguro, porque en 10 minutos 2 goles y después de 4-0, quedando casi 30 minutos por delante, yo pensaba que los jugadores de Zaragoza irían. En cualquier caso, sí que hubo una diferencia bastante grande de cómo jugó el Zaragoza con el Barça, cómo jugó el Zaragoza con el Real Madrid, ¿verdad? Sí, yo hablé con Álvaro después del partido. ¿Qué te dijo? Con nosotros en la vida, y ahí estamos todos, disculpa la palabra, estamos un poco cagados, ¿no? Mas yo pienso que la clave fue los 3-0 en 10 minutos, y esto cambia todo. La mentalidad, la confianza, todo. Molt bé, estem parlant amb José Milson, de seguida els nens... Sí, els nens que ya están aquí preparados. Milson, prepárate que van aquí los chavales a hacerte preguntas, todos ellos quieren ser periodistas, dentro de 4 días los tendremos escribiendo en los periódicos, por la tele, en las radios, en fin. De seguida anem amb els nostres nens, amb els nostres petits periodistes. Abans, però, escolteu això, Medrano. Aviso a toda la población. Se busca nuevo Polo, visto por última vez en carretera desértica. Tiene 3 puertas, es de color rojo y circula sin conductor. En el momento de su desaparición, llevaba cierre centralizado con mando a distancia, elevalunas, dirección asistida, 4 airbags, alarma antirrobo. Valor estimado de 9.450 euros. Nuevo Polo Match. Se agradecerá cualquier pista o ayuda. Us esperem a Catalunya Wagen, a la zona franca, al carrer A número 51 i a la boutique Volkswagen, a Rambla Catalunya Diputació. La gradería es... Cuando un Barça-Madrid es cuando miro el fútbol. Passió. Pero perdimos contra el... Sí, no, Barça no es campeón de la Liga. No es contra 4 crits y toda tensión. Opinió. Creo que tienen más po a Madrid del Barça, que creo que es el mejor equipo que el año pasado. La gradería es informació. Desde el aeropuerto no pensa, repetido, son unos fechos de correcuita, porque no... La gradería es anàlisi. Per mi és una qüestió més psicològica, però Vinyes és un gran jugador que ha desequilibrat. La graderia fa escola. Aquest dijous, des de l'Institut d'Estudis Secundaris La Ferreria de Montcada i Reixac. La graderia, número 1, en esport, amb el patrocini d'Arac. Defensar el que és seu és la nostra feina. Som una nació. Tenim el dret de decidir. Per dignitat, sortim al carrer. Manifestació 18 de febrer a Barcelona a les 5 de la tarda. Sortim de la plaça d'Espanya i acabem a la plaça de Catalunya. Vine amb els autobusos gratuïts. Apunta't al 902 789 905. 902 789 905. M'agradaria, Riqui, és el tercer jugador del Barça que em pregunta si sóc germà de Carles Puyol, Ah, sí? Home, una mica t'hi sembla. Sí, m'acaba de preguntar a la publicitat. No es el hermano secreto de Carlos Puyol, perdón. Què diuen els nens? Bueno, doncs anem a veure què diuen els nens aquí, que estaven molt calladets, Tinc aquí, posa't dret, vinga. A més, escolta, treu-te la jaqueta aquesta. Vinga, va. És del Barça, també. Vinga, va, un aplaudiment aquí, mira. Molt bé. Aviam, alumne aquí de la Ferreria, com et dius? Isaac, silenci, sisplau, silenci, si no ens n'entrarem de res. Isaac, quin curs estàs fent? Primer d'ESO. Primer d'ESO. Va bé el curs? Sí, molt bé. Sí? Bueno, doncs aviam quina pregunta tens preparada, perquè t'agrada l'Emilson? Molt. Sí? Com a jugador, No, home, ja! És tremendo, noi. Sí, ja comencem així. Ja comencem. Vinga, endavant. Cuando te se acabe el contrato, ¿te lo renovarás con el Barça o te irás a probar a otro equipo? Bueno, esto ya no depende de mí, ¿no? Vale. ¿Te gustaría? No, sí, claro. Yo soy un jugador que tengo muchas raíces, ¿no? He jugado 6 años en São Paulo, los otros 4 en Francia y